y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Amén. Marcos capítulo 1 y leemos del versículo 9 en adelante. El Señor es bueno y le voy a pedir un poco de paciencia. La verdad he estado un poco quebrantado de salud, he tenido algunos problemas, mi garganta no ha estado como muy bien tampoco, así que confío en el Señor, que usted me tenga un poco de paciencia esta noche y que el Señor nos ayude para poder compartir este mensaje de la palabra del Señor. ¿Ya todos están en Marcos? Entonces le quiero invitar, si usted no tiene ninguna limitación, colóquese un instante sobre sus pies para que honremos la palabra del Señor. La palabra del Señor, amén. Y vamos a estar leyendo esta porción de la Escritura en esta noche, en el nombre del Padre, nuestro Dios eterno y Rey glorioso, en el nombre del Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y bajo la dirección de su santo y glorioso y maravilloso Espíritu. Amén. Y miren lo que dice la Escritura. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Padre, una vez más te ha placido hablarnos, Señor, porque tú eres bueno. Y nosotros hoy te damos gracias. Primero que todo por darnos la oportunidad de terminar este día, hasta esta hora llegar aquí, reunirnos, darte adoración y exaltación por medio de cantos, y darnos la oportunidad una vez más de encontrarnos como hermanos en este lugar de reunión de aquellos que tú has redimido. Gracias ahora por darnos la gracia de escuchar tu palabra, por hablar a nuestros corazones por medio de la Escritura. Señor, por favor, quita toda distracción que quiera interponerse en la predicación de tu palabra. Llévate todo obstáculo, quita toda incredulidad, quita toda venda, toda sordera hoy, Señor, en cada uno de nosotros. Que tu palabra haga un efecto positivo y sobrenatural en nuestras vidas. Y que salgamos de este lugar con un anhelo, y que nuestro anhelo sea vivir para ti, depender solo de ti y comprender que como tú viniste a servir, nosotros debemos servir. Que todo sea para gloria de tu nombre. Te lo pedimos hoy en el nombre de tu amado y nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Y te damos gloria, honra, alabanza y exaltación solo a ti, Señor. Amén. Y amén. Puede colocarse cómodo. El Evangelio de Marcos comienza con la aparición de Juan el Bautista en el desierto, bautizando en el río Jordán y anunciando la llegada del Mesías. Y cuando miramos los primeros 8 versículos de este capítulo 1, vemos cómo nos cuenta que tanto Isaías y Malaquías, 2 profetas del Antiguo Testamento, habían anunciado que el Salvador del mundo, el Mesías, sería precedido por un mensajero
vendría alguien a anunciar que el Señor vendría. Este mensajero tenía una tarea muy particular. Este mensajero tenía la tarea de preparar al pueblo de una manera apropiada para recibir al Rey de Gloria. Así que la aparición de Juan el Bautista en el desierto fue un impacto para la nación de Israel, porque hacía 400 años que no aparecía un profeta en Israel. El rey había llegado, por fin había aparecido el reino sería implantado en la tierra, pero los pensamientos del Señor no son los pensamientos del hombre. Los hombres pensaban una cosa, pero el Señor venía con otra intención muy diferente. Así lo dice Isaías. Nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y es por eso que a causa de esto, hoy el tema que vamos a tocar es el Rey de Reyes que viene a ser servidor. El Rey que se hace siervo es lo que vamos a tocar hoy con la ayuda del Señor, y miremos hasta dónde el Señor nos permite en el tiempo avanzar, porque es un mensaje sumamente importante y tiene varias cosas necesarias para la vida cristiana, para el avance del reino y para nuestro crecimiento personal. Cuando usted y yo miramos este pasaje y vemos cómo en los primeros 8 versículos de este capítulo 1, Juan viene y muestra, da una introducción de la llegada del Mesías y de su importancia, lo importante que era que el Mesías hubiera venido, hubiera aparecido, hubiera llegado a la tierra. Cualquiera podría pensar, cualquiera se podría imaginar que con semejante introducción en esos primeros 8 versículos, la aparición del Mesías, de un personaje tan importante, tendría que ser algo que se manifestara de una forma despampanante, grande. Pero no fue así. Tremendo. Pero no fue así. Un personaje tan importante como el Señor Jesucristo, como el Mesías, lo más lógico sería que hubiera aparecido en un lugar visible, con mucha pompa, con un despliegue de publicidad, con anuncios de toda clase. Como alguien dijo estas palabras acerca de esa aparición del Señor. Mire lo que dijo. El Señor Jesús no comenzó su ministerio en una próspera metrópolis, sino en el árido desierto de Judea. No en una rueda de prensa rodeado con todos los medios de comunicación atentos a él, sino en un bautismo, no con un desfile triunfal y una fiesta en su honor, sino con 40 días de soledad y ayuno en un desierto más peligroso y más desolado que el anterior donde fue bautizado, y siendo tentado por el enemigo de Dios. Así fue que apareció el Mesías. No dándose pompa, no siendo alguien importante, no mostrándose, no reflejándose. Y ya desde aquí, desde la venida del Señor, empieza el Señor a enseñarnos algo importante. ¿Qué cosa? Que si Él mismo, siendo el Mesías, siendo el Dios en la carne, el Salvador del mundo, no se mostró, no salió siendo un hombre reconocido y con mucha publicidad, ¿de dónde salen los pastores, predicadores y ministros reconocidos hoy? ¿De dónde? ¿Quién ha dicho que los hombres somos llamados a ser estrellas que figuren en las iglesias? ¿Ha visto usted los famosos músicos, cantantes, pastores y predicadores? ¿Cómo se anuncian? Hay una campaña, hay un concierto, el nombre de Jesucristo ni se menciona, pero el nombre del grupo, el nombre del pastor, el nombre del evangelista, o como les dicen hoy, el apóstol, el reverendo, por Dios, dándose fama y reconocimiento.
¿Quién dijo que los hombres, los cristianos, no importa lo que haga, si canta, si predica, si toca? ¿Quién dijo que somos llamados a figurar? ¿Dónde está eso en la Biblia? El que tiene que figurar es Jesucristo. Para muestra de ello, hagamos un ejercicio sencillo. Vamos a anunciar un concierto en la Plaza de Toros de la Macarena. Y vamos a colocar un anuncio donde diga: el grupo de alabanza de la iglesia Cristo Rompe las Cadenas va a tocar en la Plaza de Toros de la Macarena. ¿Cuánta gente cree usted que va? Se llena. ¿Se llena de qué? Anuncie que el grupo de esta iglesia va a tocar en la Macarena. ¿Cuánta gente va? ¿Cuántos van? Yo creo que la mitad de la iglesia de pronto. Pero anuncie a uno reconocido, a un grupo famoso, a un cantante de moda hoy. ¿Qué pasa con esa Plaza de Toros? Boletas a 200,000 y la gente no le importa. Allá estoy. Si me toca trabajar un año, hacen como Jacob. Si me toca trabajar 7 años para ir al concierto, lo trabajo y voy. ¿A qué van? Miremos la diferencia entre el reconocido y el no reconocido. ¿Por qué la plaza se llena con el reconocido y con los que no se llenan? ¿Van buscando al Señor? ¿Van buscando adorar a Dios? No, Señor. Están buscando adorar y exaltar al grupo cantante de moda que quieren ir a ver. ¿Y los dólares? ¿Y los sucres? Tristemente es así. Los hombres quieren ser reconocidos, los hombres quieren ser famosos. Muchos hoy pretenden ganarse la vida con la música. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? Que las personas seamos famosos y que el Señor Jesucristo quede atrás. No, Señor, el cristiano verdadero entiende que Jesucristo tiene que ir adelante, que Él tiene que ser el primero, que Él tiene que ser el grande, que Él tiene que ser el exaltado, que el hombre siempre va a ir detrás, jamás puede ir adelante de Cristo. Él es el famoso, Él es el reconocido, y aquí vemos que su aparición no fue dándose mucho lujo, ni dándose mucho reconocimiento. Y es el Mesías. Y es el Rey de Reyes. Es el Dios en la carne, el Salvador del mundo. Y los hombres quieren mostrarse, los hombres quieren exaltarse, los hombres quieren ser grandes, cuando según lo que la Escritura dice, no hay sino uno grande, y detrás de ese grande todos somos últimos. Y ese grande es Cristo. ¿Por qué el hombre se quiere exaltar? ¿Por qué el hombre se quiere engrandecer? ¿Sabe por qué? Porque no es cristiano. Y sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo. No es cristiano. El hombre que quiere ir por encima de Cristo está en contra de Cristo. ¿Qué importa qué tan elocuente, qué tan preparado y qué tan estudiado sea el pastor o el predicador? Escuche. Solo somos vasos, instrumentos. Dios es el que hace. Yo puedo traer un mensaje que lo haga llorar. ¿Y de qué sirve? Usted sale llorando de la iglesia y sigue pecando en la calle. Yo necesito predicar un mensaje que venga Dios y hable y que transforme las mentes y los corazones de quien lo escuche. Eso es lo que Él quiere. Que sea el poder del Espíritu Santo. Hablaba con un pastor estos días y estuvimos tocando el tema de pastorear. Que hoy en día hay muchos que no pastorean. Y muchos pastores piensan que pastorear es subirse aquí a predicar cada domingo, cada servicio. Y vimos, él y yo conversando, con tristeza, cómo la labor pastoral hoy se le ha delegado a líderes de la iglesia. Ya el pastor lo único que hace es predicar en el altar. Tremendo. Pero dentro de esto que vimos, el pastor y yo cuando conversábamos, tocamos algo muy particular. La fama que el pastor se quiere dar a nivel local o aquellos a nivel mundial. Desplazando al Señor, haciéndolo a un lado,
al creador del universo, al que murió en la cruz, al que nos da la salvación y al que nos espera del otro lado para que estemos con él en la eternidad. Lo desplazaron. Pastores que quieren figurar, que quieren ser de renombre, que quieren que todo el mundo los vea. ¿Sabe? El cristiano genuino y verdadero quiere que todo el mundo vea a Cristo, punto, no a él. Juan el Bautista, cuando empezó en este Evangelio Marcos a contarnos, Juan el Bautista, y lo vimos la semana antepasada que viene, creo, ya no me acuerdo, pero Juan conducía a las personas a que conocieran al Salvador, no a él. Y dijimos, él pudo haber dicho muchas cosas de él mismo y no dijo nada. Miren, los pastores de hoy se suben en los altares y empiezan a contar anécdotas, historias de su familia, y a muchos incluso hasta hacen subastas en los altares y rifan un cuadro del papá, de la mamá y qué sé yo cuántas cosas más. El altar, este lugar es solamente para engrandecer a Cristo, para exaltar su nombre, para glorificarle a Él, para bendecirle a Él, para que Él hable a la iglesia, no para exaltar pastores. Este lugar es para darle la gloria a Dios siempre, al Salvador. Marcos hace tremenda introducción, queriéndonos mostrar en su evangelio al Rey de Reyes, que toma voluntariamente, escuche, la posición de siervo. Que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué quieren muchos cristianos hoy? ¿Qué es lo que quieren? Que les sirvan. Muchos vienen a la iglesia y están buscando que se les rinda pleitesía, que se les levante y se les exalte. Quieren ser los más grandes en la iglesia. Y Marcos aquí nos está mostrando al Rey de Reyes como un servidor, como un siervo. Y con la ayuda del Señor vamos a mirar 4 cosas en este pasaje que hemos visto hoy, donde se nos presenta a Jesús como ese Rey que se hace siervo por la salvación de su pueblo. Y la primera la encontramos justamente aquí en el versículo 9. Cuando el Señor Jesucristo viene y se identifica con los pecadores bautizándose en el río Jordán. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Señor pasó 30 años de su vida en completa oscuridad. No hacía nada, no se manifestó, nunca hizo un milagro. Solamente sabemos que a los 12 años se sentó a hablar con los maestros de la ley y hablaban de las Escrituras. Ya el Señor era muy preparado, ya conocía de las Escrituras. Escuche algo muy natural en Israel. Ignorantemente muchas personas dicen que el Señor Jesucristo no estudió. Escuchen, Él era un judío y Él vino a ser un ejemplo para nosotros. No hay un solo judío, ni uno solo, que no se prepare desde su niñez. Y en su mayoría de edad ya se tiene que conocer todo el Antiguo Testamento. Tiene que conocerlo. Son personas estudiadas. Todos tienen que empezar a estudiar y son preparados desde niños. Y el Señor Jesucristo no es la excepción. No es la excepción. ¿O usted por qué cree que Él mismo dijo, escudriñad las Escrituras? Escudriñad. Entonces Él le va a decir a la gente que escudriñe si Él nunca lo hizo. Él era Dios en la carne, pero aquí era un hombre como usted y como yo, completamente humano y completamente santo. Y se preparó. Pero después de los 12 años, la Escritura no nos dice más nada de Él. Hasta los 30 años que aparece aquí para dar inicio a su ministerio. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo en esos 30 años? En esos años. ¿Qué hizo? ¿A qué se dedicó? Él se dedicó a lo que muchos de nosotros nos dedicamos:
trabajar. ¿Y qué hacía? ¿Qué era su papá? Era un carpintero. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Era un carpintero. Pero más adelante nosotros nos damos cuenta que no era un carpintero y ya. Era un artesano, un arquitecto y trabajaba muchas cosas. Pero eso no era lo importante. Esa labor no era tan reconocida. Yo he visto pastores que han dicho que el Señor Jesucristo y que José, que ellos tenían dinero, que eran muy acomodados, que porque supuestamente José era el carpintero de Nerón. Pues yo no sé de dónde lo sacaron, pero él nació en una familia humilde, tan humilde que él no nació en el Hospital General, tampoco nació en el Pablo Tobón Uribe rodeado de enfermeras y aparatos y todo muy limpio y todo el mundo preparado para su nacimiento. Al contrario de muchos de nosotros, yo tampoco nací ahí, pero bueno, al contrario de muchos de nosotros, el Señor nació en un establo. Y estoy seguro que nadie, escuche, nadie fue a preparar el establo, ni lo barrió, ni recogió, ni limpió, ni ordenó para que él fuera a nacer allí. No, ellos estuvieron en un establo sucio, donde habían animales, donde había orín y popó de animales. Eso era un establo. Y ahí nació el Señor, el creador del universo, en la humildad más grande. Y nosotros queremos estar en la opulencia mejor, que dice que porque somos cristianos. Tremendo. Ahora, no me malinterpreten, no hay nada de malo que usted y yo nos preparemos y busquemos ser alguien en la vida. No hay nada de malo, siempre y cuando Él sea el primero. Pero escuche, durante estos primeros 30 años de su vida, después de los 12, a pesar de que tenía tantas cosas que hacer, él luego siguió y trabajó. Pero llegó un momento en el cual era la hora de colgar las llaves, cerrar el taller y dar el inicio a su ministerio. Y aparece el Señor Jesucristo haciéndolo. ¿Y dónde vivía? ¿Saben? No vivía en la ciudad más reconocida. Vivía en Nazaret de Galilea, un pueblo insignificante. Insignificante. Ni siquiera el lugar donde nació era famoso y reconocido. Era tan insignificante que uno de sus discípulos, cuando fueron a contarle que habían encontrado el Mesías, Natanael, se expresó de una manera impresionante de ese lugar. Miren lo que él dijo en Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y mira la respuesta de Natanael. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Imagínense el lugar, imagínense la fama, el reconocimiento del lugar. Y le dijo Felipe: ven y ve. Eso es como si miráramos al endemoniado gadareno: oiga, ¿usted dónde vive? En los sepulcros. Tremendo. Qué bonito que a usted le digan: oiga, ¿usted dónde vive, Felipe? No, aquí en el cementerio. Uy, por Dios, no era reconocido el lugar. Y aún así, viviendo el Señor en este lugar tan insignificante, tomó la determinación de salir de allí, cerrar su taller y comenzar su ministerio público. Pero en vez de dirigirse al templo a darse a conocer para que todo el mundo lo reconociera, en vez de ir y mostrarse y decir: yo soy el Mesías anunciado por todos los profetas, yo soy aquel del cual hablaron todos, yo vengo y me presento, aquí estoy, soy el Mesías. Él no hizo eso. ¿Dónde apareció el Señor primero?
¿Dónde? Se dirige al desierto de Judea para unirse al grupo de personas que deseaban ser bautizados por Juan el Bautista. Y recuerde, ¿qué clase de bautismo era el de Juan? Un bautismo para perdón de pecados. Vaya, pero el Señor pecó. Y él iba a ir a un bautismo para perdón de pecados. Tremendo. Era una señal de arrepentimiento. Bueno, pero la pregunta mía es: si él no pecó, ¿de qué se iba a arrepentir? Versículo 4 del capítulo 1 dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y ahí estaba el Señor Jesucristo. El bautismo de Juan era una señal, era un ritual externo que conducía a una realidad interna, un cambio real y genuino tenía que pasar, un arrepentimiento real. Cada persona que va a ir a las aguas, cada persona que determina bautizarse, lo primero que tiene que tener en su corazón es la firme intención de arrepentirse. ¿Cómo así? Sí. ¿Qué significa el arrepentimiento? Un cambio de mentalidad, dar la vuelta, alejarse del pecado para cada día acercarse más a Dios. Eso es arrepentirse. Cada persona que toma la determinación de bautizarse después de que se le enseña por un periodo de tiempo el Evangelio, debe ir con la convicción de que quiere empezar a vivir una vida diferente a la que tenía, que le agrade al Señor. Escuche, cada persona, usted y yo, cuando lo hemos hecho, los que han ido a las aguas y aún los que no, cuando lo vayan a hacer, hay que ir con una mentalidad: somos pecadores, merecedores del infierno y la condenación. Necesitamos ir a encontrarnos con el Salvador. Si una persona vaya a bautizarse y no reconoce que es un pecador, que merece el infierno, no se bautizó para nada. Es un pecador que llegó seco y salió un pecador mojado. Punto. Si no va con convicción, si no va creyendo de que necesita un Salvador, en vano se bautizó. Por eso hay que enseñarlo. Por eso se toma un grupo de personas y se les explica y enseña el Evangelio, para que aprendan que el bautismo no es a ir a un paseo y ir a que me mojen y volver a salir y por arte de magia ya soy otro. No, ¿quién dijo eso? Hay que conocer a Cristo. Hay una preparación, pero hay que ir a las aguas con convicción. Con convicción. Con el anhelo de conocerlo, de experimentarlo cada día y vivir para Él, desde que usted empieza a conocerlo hasta que usted y yo muramos, o Cristo venga por la iglesia. Pero tenemos que vernos como pecadores merecedores del infierno, que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. ¿Quién dijo que el bautizo en sí mismo y solo sirve para algo? El bautizo no salva. Uno no es salvo por bautizarse. Uno no es salvo por leer la Biblia. Uno no es salvo por venir a una iglesia, ni siquiera esta. Uno es salvo porque reconoce que es un pecador merecedor del infierno y que solo Jesucristo puede salvarlo, porque solo en Jesucristo hay salvación. No es más nada, no es nadie más, solo Jesucristo salva. Toda nuestra fe y confianza deben estar puestas solo en Él para salvación. Solo en Jesucristo. Alguien que vaya a ir a las aguas, alguien que quiera vivir una vida cristiana, tiene que tener un cambio de corazón y de mentalidad. Usted recuerda Génesis capítulo 3. ¿Qué pasó allí?
¿Qué pensaba Eva del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué pensaba? No podemos comer de él. ¿Por qué? Porque si comemos morimos. Y luego entabla una conversación con Satanás. Y después, ¿qué pasó con Eva? Dice que vio el árbol y era ¿qué? Agradable a los ojos. Oiga, pero si unos instantes antes dijo que era un árbol que tenía un símbolo de muerte. Podían morir si comían de él. Y luego, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que cambió en Eva? Su manera de pensar. He ahí la lucha suya y mía. Si usted y yo estamos en este caminar y nuestra manera de pensar no cambia, si la actitud de nuestro corazón no es acercarnos a Él, vivir para Él y vivir una vida cristiana que le agrade a Él, no conforme usted cree, sino conforme dice aquí, conforme a la Escritura. Si usted no vive conforme a este libro sagrado de Dios, inspirado por Él, dirigido por el Espíritu Santo, si usted no quiere vivir a la luz de lo que aquí dice, tranquilo, usted ni nadie viene a ser salvo si no cree y vive lo que dice en la Escritura. Este hermano cada que viene aquí, qué cosa tan aterradora. No soy yo, es la Escritura, o me estoy inventando algo. Lo que le estoy diciendo me lo inventé yo, o está en la Biblia. ¿Usted quiere ser salvo? Crea en Jesucristo, deposite su fe en Él y viva como Él dice. Puede cantar muy hermoso, puede tocar como quiera, puede ser el mejor predicador del mundo, puede pastorear las iglesias que quiera. Si no está en obediencia, no es salvo. Y escuche, no somos obedientes para ser salvos, somos obedientes porque somos salvos. El salvo obedece. ¿Usted quiere saber si es salvo? Mire su obediencia. ¿Usted quiere saber si usted es salvo? Mire si usted obedece al Señor. Y no tiene que ser perfecto, tener una aureola aquí y vivir así a toda hora. Tranquilo. Hay que buscar la santidad día tras día. Tremendo. El bautizo en sí mismo no sirve. Sin un cambio de corazón no sirve. Si usted y yo no creemos verdaderamente, no sirve. Nadie es salvo, por hermoso, por lindo y precioso que sea. Somos salvos solo por la gracia del Señor Jesucristo. Escuche esto. La pregunta que una persona debe responder en su corazón es si alguna vez vino verdaderamente delante del Señor confesando que era un pecador que merecía el infierno. Escuche. Nadie es salvo solo por hacer una oración de fe. Amén, amén, así es. Gloria a Dios. Le digo, nadie es salvo por hacer una oración de fe porque usted puede pasar al frente, no conocer al Señor. Alguna persona puede llegar acá. Usted y yo no sabemos si la persona hizo una oración de fe de corazón. Eso no lo conoce sino el Señor. Nosotros por fe confiamos. Pero usted no sabe si él lo hizo bajo presión, por emocionalismo o de corazón. Pero tampoco le corresponde a usted decirlo. A usted no le puede importar eso porque usted no conoce el corazón de la persona. ¿Usted qué va a saber? Nadie sabe eso, solo lo sabe el Señor. Lo que le quiero decir es que si una persona viene a hacer una declaración de fe, a confesar sus pecados delante de Él, usted y yo no podemos decir que Él fue salvo. Solo Cristo puede decirlo si lo fue o no. Ahora, cuando la persona es salva, sin que se convierta de la noche a la mañana y sea un perfecto cristiano, empieza a dar un cambio y las personas empiezan a ver su cambio. Genuinamente. No critica, no murmura, no señala, no condena a los demás, no es de los que se queda espiritualoide y empieza a decir aquel no, aquel está mal, aquel está muy mal. Es el que empieza a señalar a los demás, está más mal que todos. Tremendo. Tremendo. Hay que tener una disposición de divorciarnos del pecado todos los días, confiando solamente en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para la salvación de nuestra alma. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere?
salvar pecadores. Eso es lo que Él quiere. Él vino a salvar pecadores. A esa es la realidad que apunta el bautismo. Que cada persona que se va a bautizar se sienta como un pecador perdido que necesita un Salvador que lo encuentre y que le dé salvación. Ahora, bueno, quisiera llevarlos en la imaginación al momento del bautismo del Señor. ¿Sabe? Cuando yo leo la Escritura, me meto en una película. Le voy a ser sincero. Yo soy de los que se montan en los caballos en las batallas y hasta saca la espada. Cuando estoy leyendo, me fascina. Cuando leo la Escritura, me teletransporto y es como si estuviera ahí. Y es algo maravilloso y por eso disfruto estudiar la palabra de Dios. La disfruto. Porque me meto en esa película y estoy ahí, soy feliz y me deleito. Cuando he leído este pasaje, me he transportado a ese lugar y usted no se imagina cuán grandioso es estar allí. Pero no sé si usted ha pensado en lo que le voy a decir. Trata de imaginarse lo que Marcos nos está contando aquí en este pasaje de la Escritura. Y ubíquese a la orilla del río Jordán en ese desierto, donde llega Jesús de Nazaret. Y se encuentra con una larga fila de hombres y mujeres, entre los cuales estoy seguro había una gran variedad de pecadores en esa fila. Solo imagínese, transpórtese a ese lugar por un instante, imagínese que está en el desierto, que está en ese lugar y que está ahí parado y está viendo a Juan metido en el agua y una larga fila caminando hacia él, entrando al agua. Y hay una cantidad de personas, hice una lista de pecados. Probablemente en esa fila habían mentirosos, adúlteros, políticos corruptos, bebedores, chismosos y chismosas, avaros, hijos desobedientes y rebeldes, esposos que abusaban de sus esposas, esposas que no querían someterse a sus esposos, hombres soberbios y orgullosos, ladrones y asesinos, prostitutas y cobradores de impuestos. Imagínense la fila, todos ahí. Y de repente aparece el Señor Jesucristo al final de la fila. Oiga, mire la fila, mire la cantidad de pecadores. Y el hombre sin pecado se para al final de la fila. ¿Y qué hace él ahí? ¿En qué se parece él a los que están en la fila? ¿En qué? ¿En qué se parece? Tremendo. Y ese despliegue de pecadores y el Señor al final de la fila, ahí de pie, avanzando, como cuando usted se para en el banco, que cosa tediosa estar en el banco. Usted es en la fila y cada minuto, cada 10 minutos da un paso. Y el Señor ahí en la fila y va avanzando lentamente, y Juan el Bautista va bautizando a cada uno. Tremendo. Era más que obvio que el Señor Jesucristo no encajaba en esa fila. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Me pregunto yo. Con razones que dice un pasaje paralelo en Mateo capítulo 3, 14 y 15, dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Escuche, Juan no lo quería bautizar. ¿Por qué? Porque él no encajaba en esa fila. Señor, este bautizo no tiene nada que ver contigo, Señor. Yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor Jesucristo probablemente le dijo: tienes toda la razón. Yo no puedo ser bautizado ni por ti ni por nadie, pero es necesario que ahora lo hagas. Eso dijo el Señor.
Alguien dijo que el Señor Jesucristo necesitaba ser bautizado. Y era necesario. Mire, usted se puede imaginar a Juan. ¿Cuál era la visión que Juan tenía del Mesías? ¿Qué era lo que él sabía del Mesías? Su santidad. Y la obra que iba a hacer. Se imagina a Juan ahí y dice, pero ¿y por qué lo voy a bautizar? Yo no entiendo esto. Y Juan le está diciendo, hay que hacerlo, Juan. Es necesario, vamos a hacerlo. Eso no encajaba con la información que Juan tenía acerca del Mesías, de su pureza y su santidad. Pero había que hacerlo. El Señor le dice, permítelo ahora. En otras palabras, Juan, tú tienes toda la razón, pero hay que hacerlo. ¿Por qué, Señor? Porque es necesario que yo me identifique con los pecadores, a aquellos a que yo vine a salvar. Y le hago una pregunta, ¿por qué se bautizó el Señor Jesucristo? La pregunta es, si era un bautismo de perdón de pecados, de arrepentimiento, ¿de qué se tenía que arrepentir él y de cuáles pecados se iba a perdonar? Usted nunca se ha preguntado, bueno, ¿y por qué el Señor se bautizó? ¿Cuál fue la razón? Si era un bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados, ¿por qué él va a ir a bautizarse? Si era santo, sin pecado. Él no había cometido ninguno. ¿Por qué él se va a bautizar? ¿De qué se va a arrepentir? ¿Sabe para qué fue? Para él poderse identificar con aquellos pecadores que venía a salvar, al cual iba a salvar, y estábamos usted y yo yendo a la cruz del Calvario. En relación a esto, un hombre de Dios dijo estas palabras, mire: el Señor descendió del cielo en su nacimiento para tomar nuestra naturaleza, pero en el bautismo Él descendió todavía más para tomar nuestra vergüenza. A su llega, mía. Yo no sé si usted puede entender esto. El Señor Jesucristo se bautizó por usted y por mí. Sí. Él se bautizó por usted y por mí. Él se bautizó por cada uno de nosotros. Y era necesario. Así es, era necesario. Él no tenía ningún pecado porque a lo largo de su vida el Señor siempre hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. Y vino a morir por pecadores como usted y como yo. Y por eso era necesario que Él experimentara el bautismo de arrepentimiento. Y le voy a decir algo que probablemente a usted le parezca algo extraño. El Señor Jesucristo necesitaba bautizarse porque Él necesitaba una limpieza. Pero no me está diciendo que era sin pecado, claro. Pero Él necesitaba esa limpieza. No por Él mismo, no por sus pecados, no porque Él tuviera que arrepentirse. Él necesitaba esa limpieza por los pecados que iba a adquirir, por usted y por mí. Él necesitaba una limpieza anticipada por lo que iba a pasar con Él. Cuando estuviera clavado en la cruz, que iba a llevar todos los pecados de la humanidad sobre sí mismo. Él necesitaba una limpieza anticipada. Como dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y el apóstol Pablo también lo dice en 2 Corintios capítulo 5:21. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Escuche, el Señor en la cruz tomó su vergüenza y la mía, de toda la humanidad. En el río Jordán Él descendió tomando nuestra vergüenza. El Rey de Reyes tomó la posición de un siervo que vino no para ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.
Dios mismo tuvo que entrar en la historia del hombre para enderezar lo que el hombre torció en el jardín del Edén. Pero antes de comenzar el Señor su obra, Él tuvo que ser capacitado por el Espíritu de Dios. Él tuvo que ser capacitado por el Espíritu de Dios. Y esto nos va a conducir al segundo elemento que vamos a ver en este pasaje. La unción del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. La unción del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver ahí en el versículo 10. Pero no hoy. Pero no hoy. Y quisiera dejarle con algo hasta aquí. Que usted medite y reflexione. ¿En qué? En todo lo que hemos visto, el Señor siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores no viene a ser famoso. No vino a ser servido. No vino a ser exaltado, Él vino a servir, Él vino a dar su vida en rescate por muchos, Él vino a morir por tus pecados y por los míos, Él vino con la firme intención de salvarte, de ir al infierno, de salvarte de la ira de Dios, de la justicia que Dios iba a traer sobre tu vida por no estar arrepentido. Estábamos caminando rumbo al abismo y el Señor tomó la determinación de por medio de su Hijo venir y salvar a pecadores perdidos, culpables. Estábamos destinados a la condenación y el Señor Jesucristo vino a quitarnos esa maldición muriendo en la cruz por usted y por mí. ¿Vale o no la pena seguir y servir a un Salvador como Jesucristo? ¿Por qué no caminas? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué vives como te place? ¿Por qué vives a tu amaño? ¿Por qué no enderezas tu caminar? ¿Por qué no te acercas a Cristo si Él te está dando la mayor oportunidad de la vida día tras día? Cuando estás aún con vida, hoy el Señor a todos nosotros nos dice: camina en rectitud, acércate al Señor, mira su santidad, mira sus promesas, mira las bendiciones, mira la obra que hizo en la cruz. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Y si murieras hoy? ¿Y aún no eres salvo? ¿O si el Señor viniera hoy y por tu rebeldía te quedaras? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué clase, qué estilo de vida estás teniendo hoy? No es que la hermana es muy extremista. Yo no soy nada. La Biblia dice, yo no le estoy diciendo a usted nada hoy. Solo le estoy repitiendo lo que el Señor ya dijo. No es mi problema si usted cree o no. Eso le corresponde al Señor convencerlo. Yo no convenzo a nadie. Si su palabra no lo convence a usted, no es mi problema. Es la labor del Señor, no la mía. Juan el Bautista hizo un llamado al arrepentimiento. Hoy el Señor repite el mismo llamado a que usted se arrepienta si no lo ha hecho, a que usted se acerque a Él, a que usted viva para Él, a que usted no esté en una iglesia simplemente dándose pantalla, sirviendo, viniendo, congregándose o haciendo cualquier cosa. Él quiere que usted tenga un corazón arrepentido, que viva para su gloria, que camine todos los días acercándose a Él y que deje de ser religioso y se convierta en un cristiano verdadero. Escuche para que no me malinterprete. No le estoy diciendo a ninguno de ustedes que es religioso. Si alguno lo es, arrepiéntase. Sí, porque en alguna ocasión vine y prediqué un mensaje acerca de que la iglesia de Jesucristo no puede ser hipócrita. Y no es verdad. Y después me llamaron la atención que no le dijera hipócrita a la iglesia. Tranquilo, yo no le estoy diciendo nada a usted. Lo único que estoy diciendo es que no vaya a caer en ser un hipócrita, no vaya a caer en ser un religioso. No malinterprete y ni coloque palabras que uno no ha dicho. Atienda con toda claridad lo que Dios habla, no lo que yo digo. Yo no vengo a ofender a nadie, yo solamente vengo a decir lo que el Señor Jesucristo dijo. Y quiere que le diga algo, Él trataba más duramente a la gente que yo. Es que Él era el Señor.
Yo lo único que quiero venir aquí es hacer un instrumento para que Dios le diga a usted, por favor no caigas en la idolatría, por favor no caigas en la hipocresía, por favor no caigas en la religiosidad, conviértete genuinamente al Señor. ¿Para qué? Para la salvación de tu alma. Arrepiéntete si no lo has hecho, vive para Él si no lo estás haciendo, busca su gloria y su presencia. ¿Y sabe qué? Usted verá la victoria en su vida. Usted verá la victoria en su vida. Medite, reflexione, examínese cómo está viviendo. Y si ve que no está viviendo de la mejor manera, arrepiéntase y acérquese al Señor. Hoy hay una oportunidad más para cada uno de nosotros. Colóquese en pie y oremos al Señor. Y espero que podamos continuar la semana próxima si el Señor nos da vida. Y que el Señor nos ayude. Señor y Dios, Padre Santo que estás en los cielos, te honramos hoy, Señor. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria en esta noche, Señor. Y te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia y por querernos hablar a la luz de tu palabra. Señor, enséñanos a que nosotros no debemos brillar, que tú eres quien debe brillar. Enséñanos a que nosotros no debemos caer en la idolatría, continuar en el pecado, sino arrepentirnos y valorar la obra de la cruz. No buscar ser servidos, sino servir. Que tú nos has llamado para que seamos siervos para tu gloria. Señor, danos sabiduría, discernimiento, fortalece nuestro ser. Lava, limpia y purifica estos vasos por dentro y por fuera, para que cada día nos acerquemos a ti en arrepentimiento y fe. Que comprendamos que solo a ti y solamente a ti debemos acudir, y a ti debemos buscar, a ti debemos valorar, porque tú hiciste una obra gloriosa en la cruz. Dar tu vida en rescate por nosotros, Señor. Ayúdanos a comprenderlo y a vivir conforme a lo que tu palabra dice. Vivir solo para agradarte a ti, Señor. Quita las vendas, quita toda sordera, quita toda rebeldía que se quiera levantar, Padre Santo. Y ayúdanos a ver tu gracia, tu favor, tu misericordia y acercarnos cada día más a ti. Por favor, Señor, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestros corazones cada día, para que cada día busquemos la santidad, que como dice tu palabra, sin la cual nadie te verás. Ayúdanos, Señor, que cada obstáculo que se nos presente en la vida podamos pasar por encima de él, y que sean escalones para avanzar y no tropiezos para retroceder. En tus manos nos entregamos, y yo te pido, Señor, que conduzcas a cada uno de mis hermanos, cada uno de los que has traído, a meditar y a reflexionar en esta porción que hemos visto hasta aquí, Señor. Y que de aquí en adelante podamos comprender cuánto necesitamos depender de ti. Ayúdanos, Señor, a creer en tu palabra y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, y te damos gracias por tu misericordia. Ahora, al salir de este lugar, llévanos, Señor, en bendición. Líbranos de todo accidente, de todo peligro, de todo tropiezo. Y llévanos a nuestros hogares en bendición y en victoria. Y ayúdanos, Señor, a atender tu voz y a ser instrumentos para que otros te conozcan y vivan para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Iglesia.